El tema tarifas en la agenda política ayer fue un día cargado. Más temprano en la mañana había fracasado la convocatoria en el Congreso por parte de la oposición para tratar el tema, retrotraer todo. Faltaba un diputado para lograr el quórum y no lo lograron. Pero el tema quedó caliente durante todo el día. Después hubo un ruidazo, lo sabés. Y ahí está ahora el gobierno tratando de buscar un consenso, por lo menos con los aliados. Hoy se va a reunir Marcos Peña con la gente de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica. El tema no es menor porque, por supuesto, atraviesa incluso hasta a los propios votantes de Cambiemos. Obviamente a la oposición o aquel que es kirchnerista o no votó a Cambiemos, le cuesta pagar la tarifa y está enojado. Pero también le cuesta pagar la tarifa y no está conforme aquel que votó a Cambiemos. Y sigue apoyando al gobierno, pero dice, pero pará, ¿hasta dónde? Porque esto es gradualismo. ¿Qué se entiende por gradualismo? ¿Había que salir de una situación? Bueno, te entiendo, está bien. Pero ¿de qué manera? Así, pagando 3.000, 2.000, 4.000, 5.000 el gas, lo que sea te haya venido. Obviamente todo depende del nivel de uso y del nivel que venías consumiendo. Pero por ahí alguien que pagaba 100 ahora está pagando 2.000 de gas en la época más dura. ¿Y cómo impacta eso en el sueldo? Totalmente. Fíjate que tenía una incidencia, hay un estudio por ahí que tenía una incidencia antes las tarifas de un 6% sobre el salario. Ahora la incidencia es del 21%. El pago de tarifas sobre tu salario. Es muy alto. Bueno, en todo este contexto, en toda esta situación, en el Senado habló la expresidenta, Cristina Fernández. Creo que el tema del proyecto que trata sobre suspender los aumentos sobre las tarifas de agua, luz y gas en todo el ámbito de la República Argentina a partir del 1 de enero del 2017 tiene que ver con una situación que no es menor, señora presidenta. Las tarifas constituyen uno de los 5 precios relativos de la economía. No estamos hablando del precio del tomate, como le dedicaran editoriales enteros durante nuestro gobierno, cuando variaba el precio del tomate parecía que se acababa el mundo. Bueno, que estamos hablando de uno de los 5 precios relativos de la economía con inmenso impacto en toda actividad económica y fundamentalmente en uno de los problemas que el gobierno se ha confesado imposibilitado de cumplir en sus promesas electorales de haber resuelto y que es la inflación. Bueno, ahí está la expresidenta que por supuesto también está, si querés, señalada por el tema tarifas. ¿Por qué? Podés ampliar un poco el contexto de estos aumentos y llevarlos hacia atrás. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Ahora, esto es tratar de arreglar lo que se hacía antes. ¿Qué se hacía antes? Bueno, tarifas muy bajas, casi regaladas, generando un gran déficit. Y después podés estar a favor o en contra de ese argumento. Sí, y la no inversión. Sobre todo, digamos, en materia de luz, que durante muchos veranos teníamos en la puerta de casa esos grupos electrógenos enormes, esos containers, justamente para abastecer a los barrios. O en el caso del gas, que teníamos que comprarlo al exterior, cuando hace un poquito más de 10 años prácticamente lo producíamos Exactamente. nosotros. Eso es lo que te dice la gente ahora de Cambiemos. De todas maneras, si pones blanco sobre negro, tal vez decir, bueno, la luz se siguió cortando después. Y te dicen, mira, ese déficit fiscal, porque te regalaban la tarifa de la luz y el gas, generaba una gran inflación. Bueno, también ahora hay inflación, aún con tarifas altas. Con lo cual, viste, no todo es blanco y negro en política, pero más o menos se van tirando la pelota unos a otros. ¿Cuál es la situación real? Bueno, que vos estás en el medio y te cuesta mucho pagar. Y si tenés un negocio, ni hablar, porque tenés... yo conozco un negocio chiquito ahí frente a casa que cerró, pues le vinieron 10.000 pesos de luz. Y es un negocio pequeño, de una familia que lavaba ropa y cosía. Entonces, ¿cuánto podía facturar por ahí? 20.000 pesos por mes y no va a pagar la mitad en un impuesto. Sí, hoy en las redes sociales, Dani, por ejemplo, muchos postean lo que les vino de luz en la última factura. Recordemos que estamos pagando enero y febrero. Y justamente, claro, a esto se le suma el aumento y el consumo excesivo, porque obviamente todos prendíamos los aires acondicionados. No, se pelean y Dani recién explicaba perfecto lo que no hizo uno, lo que no están haciendo ahora. Pero en el medio de esa discusión que es política, estamos nosotros. O sea, en el medio... Yo pagaba 100 pesos, vamos a poner un número redondo. Sí, es que era lo que pagábamos, 120 pesos. Y ahora pago 3.000. Yo no sé si estaba mal y esto está bien. Lo único que sé,
y sabe la gente del otro lado, es que pagaba 100 y ahora paga 3.000. Digamos, es un aumento que el bolsillo ya no aguanta. Exactamente. Ya además, no hay una cosa aguanta. que la gente no la tiene tan clara, ¿viste? Porque te dicen, bueno, efectivamente, como decía Romina, el discurso de, bueno, antes no se podía pagar eso porque así no teníamos corte, faltaba gas. También antes había subsidios que este gobierno intenta bajar, por supuesto. Que es una para política bajar también. el déficit, que es importante bajar el déficit, aunque todavía no bajó. Pero bueno, no importa. Pero vos decís, estaba subsidiado. Lo que pasa es que no controló el gobierno anterior que esos subsidios fueran a inversiones de las empresas. ¿Y qué? ¿Viste? No te queda claro. ¿Y qué? Se la llevaron toda entonces. O sea, las empresas de servicio que cobraban subsidios, además de lo poco que pagábamos nosotros, se llevaron esa plata, no te queda claro. ¿Y hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde tiene que aumentar? Lado fue esa plata. Y ahora hasta dónde Porque tiene que aumentar. La que ponemos nosotros ahora, que va a las empresas, antes la ponía el Estado. La ponía el Estado. Esa es la cuenta. No es que antes las empresas no cobraban. Exacto. No, cobraban lo mismo. Lo que pasa es que ahora pagamos nosotros. Eso no está claro. Cobraban lo mismo, ahora cobran más, no sé, ¿viste? Claro, hay una diferencia. Vos por ahí antes, como pagabas poco, por ahí no le exigías tanto a la empresa. Pero de todas maneras la empresa recibía como para hacer inversiones. Lo pagaba el gobierno. Claro, está bien la cuestión. El tema es que alguien se la llevó y no hizo nada en toda esta situación. Y volviendo a lo de Alejo, hay aumentos de más del 1000% en 2 años. 1000% es una locura. Es mucho. Claro, por eso, sin entender demasiado de política y de tarifas y de electricidad, vos te das cuenta que 100 por ahí era muy poco y no era lógico. Con un sentido común, pero 3.000 es mucho y no se puede pagar. Entonces, sin entender demasiado, te das cuenta que tal vez ninguno de los dos números esté bien. Es que los extremos siempre son malos, Dani. La idea es buscar un equilibrio. Claro. Lo que pasa pero es que... peor es el extremo de 3.000 para el bolsillo laburante. Pero totalmente, porque los sueldos justamente no aumentaron en ese porcentaje. No, claro, no aumentaron. Entonces, digamos, el sueldo es el mismo. De hecho, muchas paritarias a esta altura del año, lo decías vos, Dani, no cerraron, con lo cual muchos están con el sueldo del año pasado pagando tarifas con un aumento realmente importantísimo. Claro, ese también es un detalle que el gobierno tendría que haber tenido en cuenta, sobre todo en esto de querer acumular las malas noticias o lo malo o lo más grueso en un sector del año y después relajar el resto. Pero atención, porque la gente no puede pagar, sobre todo si no le aumentaron el sueldo. Imagínate cómo pierde poder adquisitivo venir del sueldo de 2017 con los aumentos en supermercado y demás, y encima que ahora te venga un 20, un 30% más de luz, de agua, que ya de por sí estaba caro. Es difícil. El último dato, Dani, es que no van a bajar. O sea, ayer la oposición, el kirchnerismo, pero toda la oposición, porque estaba el Frente Renovador, había diputados del peronismo federal y demás, querían ver si lograban un quórum para algo que retrotraiga al mes de diciembre, porque el gran sacudón vino en enero y eso que todavía no usamos gas. Porque cuando vengan las cuentas de gas porque en está invierno, lindo. Claro, porque está lindo el ya clima. aumentó el gas y va a volver a aumentar. Entonces, el gobierno dice, nosotros no queremos volver a subsidiar, es decir, no queremos aumentar nuestro déficit fiscal. Entonces no van a tocar las tarifas. Pero hoy llamaron a los radicales y a la coalición cívica, a pedido de Carrió, casi te diría, a pedido a través de Twitter, y con lo que pasó ayer, que casi el gobierno se lleva una sorpresa, pues si lograban quórum, le trataban un proyecto en la Cámara de Diputados, donde el gobierno no estaba ahí en la Cámara de Diputados, pero le ponían un proyecto, le traían para atrás las tarifas. Así que lo que piensa el gobierno es buscar una forma de no bajarlas, pero ver cómo se pagan en cuotas. Sí, es una solución paliativa bastante cortito, porque imagínate que te viene el gas 6.000 pesos y te lo dividen en 4 cuotas y además se te juntan con el gas que sigue viniendo. No es que no y te la viene luz más. y el agua. Durante ese lapso de 4 cuotas no es que no te sigue viniendo el gas, así que se te va a sumar con otras cuotas. Es medio complicado, pero bueno, por lo menos darle un alivio a la gente en la época más dura del gas en invierno y de la electricidad en verano por los aires acondicionados. Es un tema el de las tarifas, es verdad lo que dice Claudio, como que el gobierno dijo, upa, no me trataron el proyecto, pero estuvieron cerca. Le faltó un solo diputado para lograr el quórum, con lo cual fue un llamado de atención político para el gobierno, que este no es un tema menor. Y el ruidazo tampoco es un tema menor, hay que escuchar a la gente. Perdón, Dani, perdón. ¿Y en qué situación incómoda queda también el gobierno, no? Porque, en definitiva, el proyecto era para, por lo menos, tirarle un centro a la gente, para que no te azoten con el tarifazo. Queda como que el gobierno frenó eso y queda como que va a seguir así, de esta manera. Sí. No, vamos a ver la reunión de hoy, cómo logran... se da cuenta el gobierno que la inflación es un tema muy complicado.
y que la base de la inflación está en el aumento de los combustibles, de la luz, del gas y del agua. La base está ahí y entonces es un tema que lo complica mucho. Vamos a ver qué dicen respecto de las tarifas en el día de hoy, porque hoy hay el transporte es lo mismo. Hoy hay lo que decías vos, Romina, hace un rato. Sí, hoy se va a tratar el aumento del subte, de 7.50 a 11. Esas, ¿cómo se llaman? Las audiencias públicas. Sí, que son trámites. Son para cumplir el trámite de que la gente hable, que se queje, que se... Es para que después no te lo vete la oposición. No te el aumento va igual. Va igual, no, va igual. Por eso en 15 días, por lo menos en 15 días. Además de toda esta cuestión de lo político, lo que pasó en Congreso, el ruidazo y demás, también es verdad que al gobierno, siempre te lo decimos, le gusta mucho mirar las encuestas y no le gustó nada el resultado de esas encuestas. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas las consultoras le muestran al gobierno que la preocupación número uno hoy de la Argentina, del argentino, es la inflación y sobre todo las tarifas dentro del contexto inflación. Sí, no tanto la inseguridad, Dani, que justamente, exactamente, era el tema prioritario para todos los argentinos. Ahora se cambió, la inseguridad está en segundo, en algunos casos en tercer lugar y en primer lugar al tope de las consultas y de las quejas el tema de tarifas y la situación económica. Claro, la inflación en general. Bueno, así que atención con eso.